Hola, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad te traigo el video denominado Curarse de enfermedades y transformar tu cuerpo con tu mente y pensamientos. Te aclaro que el mismo está basado en conceptos científicos, aparte del libro Deja de ser tú y en experiencias personales que quiero compartir contigo. Debo empezar por hablarte de la falacia del determinismo genético y o biológico, que afortunadamente ya ha sido superado. Ahora te preguntarás, ¿qué es el determinismo genético? Debo contarte que quienes asumían dicha teoría defienden la posibilidad de dar respuestas últimas al comportamiento de los seres vivos a partir de su estructura genética. La conducta de animales y hombres vendría predispuesta por sus genes, es decir, nuestros genes determinarían nuestra conducta. No obstante, hoy se habla de epigenética, la cual consiste en el estudio de los cambios en la función genética que se producen sin un cambio en la secuencia del ADN. Las enfermedades están relacionadas con estilo de vida, estrés crónico y factores tóxico-ambientales. Ello debido a que dos personas expuestas a situaciones tóxicas, una puede enfermarse y otra no. Ello además encuentra sentido en el historial familiar, por ejemplo en gemelos, enfermedades que se manifiestan en uno de estos y en otro no. La epigenética sugiere que indicamos a los genes que reescriban nuestro futuro. Solo cambiar pensamientos y sentimientos, reacciones emocionales y conducta, eligiendo un estilo de vida más sano, ya le enviamos a las células nuevas señales y éstas expresan nuevos protones sin cambiar el plano genético. Con ello puedo crear una emoción solo con el pensamiento. Puedo sentirme feliz hasta tal punto que el cuerpo empieza a creer lo que está viviendo. A su vez, los estados mentales elevados producen una expresión genética más sana y esto hace que el cerebro envíe nuevas señales a las células. Si no crees que podemos enfermarnos a través de la mente, quiero contarte dos experiencias personales. La primera tiene relación conmigo. Resulta que mi mamá desde niña, al ser hija única, me sobreprotegía, razón por la cual no dejaba que me mojara con agua lluvia porque me iba a dar gripe. Crecí con esa predisposición, dejé que eso penetrara mi inconsciente porque me criaron bajo la creencia que siempre que me mojara con agua lluvia, así fuera por accidente, me iba a dar gripe o me iba a resfriar. ¿Y sabes qué es lo más lamentable? Que eso ocurría. Hasta muy adulta, ello seguía pasando año tras año. Llegó el momento en que empecé a hacerme consciente de mis creencias e incluso una vez tuve que salir a comprar comida para cenar con una amiga y estando en eso empezó a llover. Yo me quejé inmediatamente porque me iba a enfermar. Mi amiga me dijo, si solo son gotas de agua, pero si dices así, estoy segura que te vas a enfermar. Solo ahí fui consciente que yo misma me estaba enfermando, todos estos años por las creencias que tenía. ¿Sabes qué es lo más maravilloso? Que decidí cambiar. Entendí que la lluvia es una bendición y hoy día cuando veo que llueve salgo sin problema alguna y no me pasa absolutamente nada. También quiero contarte la experiencia de mi mamá con la muerte de su hermana. Resulta que fue tal su dolor que empezó a somatizar. Empezó a enfermarse de fuertes dolores en su cabeza, los cuales me decía eran insoportables. El caso fue que teníamos que trasladarnos muchas veces a la clínica, pero los médicos no le encontraban absolutamente nada. Y al día siguiente me tocaba llegar a mi trabajo trasnochada y muy cansada. La situación se hizo tan frecuente que en alguna ocasión una médica le dijo a mi mamá que ella no tenía absolutamente nada, lo cual le molestó muchísimo. Se indignó porque ella sí se sentía muy mal, sentía que la cabeza le iba a explotar. El hecho es que me pidió que la llevara a otra clínica porque ahí no le prestaban los servicios de salud que requería. Todo continuó igual. Los dolores de cabeza eran permanentes y yo empecé a preocuparme mucho. No obstante, en una oportunidad la llevé donde otro médico, un señor de más edad y con mucho tacto y humanidad, quien le preguntó por su situación familiar,
por su vida personal, si estaba pasando por una situación difícil. Mi mamá le contó de la muerte de mi tío, y éste le dijo que la dejara descansar, que la dejara partir en paz, porque ella, con su comportamiento, la ataba, entre otras cosas más. El hecho es que esas palabras sí calaron en mi mamá, penetraron en su mente, y en pocos días mi mamá volvió a estar sana y poco a poco se fue recuperando por el fallecimiento de mi tía. Ello demuestra que la depresión, el estrés y el dolor no solo pueden enfermarte, pueden matarte, pues haces que tu cuerpo somatice enfermedades y el dolor emocional se transforma en dolor físico en el cuerpo. Ahora voy a explicarte otro acápite de este video denominado Cambia tu cuerpo con tu mente sin mover un dedo, con base en apartes del libro Deja de ser tú de Joe Dispenza, en el cual se explica que los bíceps se fortalecen tanto si los participantes los ejercitan física o mentalmente. El cuerpo cambia genética o biológicamente. Visualiza una y otra vez una realidad deseada hasta que el cerebro cambia físicamente como si lo hubiera vivido. Incluso lo mismo sucede con aprender a tocar instrumentos musicales como el piano. Por ello en el texto se plasma un ejemplo, y es que hicieron un experimento. A unos participantes les pidieron que tocaran el piano físicamente y a otros que solo visualizaran y sintieran que lo hacían, pero estos últimos solo debían hacerlo con su mente. Las personas que tocaron físicamente las escalas y los acordes en el piano experimentaron un aumento de nuevos circuitos neuronales en el cerebro, lo mismo que quienes solo pensaron en su mente que lo hacían y sintieron que estaban tocando el piano, pues dichos participantes repitieron mentalmente los ejercicios del piano y consiguieron resultados, con la diferencia de que no los realizaron físicamente. Esto, según dicho autor, puede ser aplicable a cualquier ejercicio físico, con lo cual podrías fortalecer un músculo sin hacer materialmente el ejercicio debido al poder de tu mente y pensamientos. También quiero hablarte de los distintos estados del ser, los cuales se crean a través de nuestra experiencia en horas, días, estado de ánimo, semanas, meses, temperamento, años, lo cual crea un rasgo de personalidad. Por ello te recomiendo que te permitas vivir ahora en un nuevo futuro, hasta el extremo que tu cuerpo crea estar sintiendo las elevadas emociones que la situación te producirá en el presente. Milagro, eso es cambiar tu estado del ser, y te aseguro que tu vida y salud mejorarán. Debes vivir más allá de los tres grandes, que son entorno, cuerpo y tiempo. Hacer lo que de veras amamos, tocar instrumentos, cantar, bailar, lo que te produzca felicidad, o por lo menos debes sacar el tiempo para hacer estas actividades que te producen gozo y alegría. Pues si empezamos a vivir en el terreno físico con el estrés, nos volvemos menos espirituales, menos conscientes, menos atentos y vivimos en el 0.00001% de la realidad en vez del 99.99999%. ¿Por qué te digo esto? Porque sabes que el átomo está conformado por 99.99999% de energía y 0.00001% de materia. Por lo cual, si solo vives en el terreno físico, estás dejando que un 0.00001% de la realidad gobierne tu vida. Por ello, no debemos percibir solo con nuestros sentidos físicos. Las emociones son energía en movimiento, tienen una frecuencia o vibración. Subir nuestra frecuencia energética y apegarnos menos al cuerpo nos permitirá vivir mucho mejor. Podemos liberar la energía en el campo cuántico, ondas de alta frecuencia, más amor, menos ira, juicios, odios, culpabilidad, miedo, vergüenza, inseguridad, lujuria, rivalidad, y ello hará que te sientas mejor física y mentalmente. También te recomiendo, para mejorar tu salud y mantener armonía en tu vida, que no vivas centrado o centrada en el ego, en el mundo exterior.
Si centramos la atención en el mundo físico, esa será nuestra realidad. Por ello debemos olvidarnos de los problemas, bienes materiales, ir más allá del tiempo y del espacio, desprendernos del yo egoísta al que solo le importan sus propias necesidades. Además, como ya te expliqué, el estrés te hace enfermar. Es importante también relatarte una historia que comentan en el libro, que es la historia de éxito de un hombre llamado Bill, quien cambió biológica y químicamente. Se curó del cáncer porque envió nuevas señales a sus genes y las células cancerígenas no pudieron coexistir con su nueva mente. Por ello debes tener y enfocarte en tu lado creativo, despojarte del lado egoísta y volverte más altruista. Con ello se activa el lóbulo frontal, la metacognición, observar nuestros pensamientos y nuestro yo, y ello te ayudará. Si te gustó o no mi video, déjame tu comentario y también si quieres, cuéntame experiencias personales sobre esta temática que puedan ayudar a otras personas. También te cuento que este video tendrá continuación, así que debes estar atento y suscribirte a mi canal para que YouTube te informe cada vez que subo nuevo contenido. Hasta la próxima.